Entre la grandeza de la Hispania romana y el esplendor de Al-Ándalus, se asentó sobre nuestro suelo lo que venimos a conocer como el reino visigodo. Los visigodos gobernaron la antigua Hispania durante 2 siglos, hasta que en el 711 cayeron derrotados en la batalla del Guadalete. Este reino visigodo sería la correa de transmisión entre la Roma agonizante y el inicio de la Hispania musulmana, siempre bajo la atenta mirada de los emperadores de Bizancio, que aspiraron a recomponer el antiguo Imperio Romano. ¿Qué elemento de cultura material sería más característico y más destacado de los que podemos disponer? Bueno, los elementos definidores de la cultura visigoda se pueden asimilar a, sobre todo, tendencias decorativas, ¿no? Tendencias que se asimilan sobre todo en la arquitectura, como puedan ser, bueno, pues esos relieves de las columnillas o las pilastras o los elementos de altar, ¿no? Y también, muy importante, las tendencias decorativas en orfebrería y en toréutica. La toréutica, que es el arte del trabajo del metal, del bronce, ¿no? Especialmente. Escuchábamos un fragmento de La Hispania visigoda, uno de esos maravillosos documentales de televisión española que nuestro buen amigo Manuel Pimentel disertaba, hablando un poco, haciendo una introducción histórica, yo creo que bastante cercana, ¿no?, para el gran público del mundo visigodo, de esa Hispania visigoda, de esa Hispania pues que marca un poco la identidad de lo que luego a la postre, ¿no?, será un poco la propia el propio sentimiento, ¿no?, nacional, o el propio sentimiento quizás de nuestro país y de nuestra historia. Acaba de salir un libro que queramos recomendar desde aquí, porque es nuestro invitado, ha estado en varias ocasiones y siempre habla, yo creo que de una forma brillante, del mundo de los godos. Él es Daniel Gómez Aragonés, que ha publicado Reinas Godas, publicado con La Esfera. Daniel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Nacho, bien hallado, muchísimas gracias. Oye, la primera pregunta que quería hacerte, siempre hablamos de godos, yo contigo, incluso en los correos, por teléfono, oye, goda, hola, goda, tal, siempre con este tipo de bromas, pero luego la historiografía suele utilizar más el término visigodo que el de godo. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, es una muy buena pregunta, tanto historiográfica como divulgativa, para tener las cosas claras. Lo más correcto siempre es hablar de godos, ¿de acuerdo? Aunque estemos hablando de visigodos o aunque estemos hablando de ostrogodos, ojo, hay que tenerlo en cuenta, lo mejor siempre es hablar de godos, porque de hecho tanto visigodos como ostrogodos siempre se sintieron godos. Y es más, en las fuentes documentales, en las fuentes antiguas, lo que más suele aparecer es la palabra godos. O sea, te aparecen muy poquitas veces ostrogodos y muy poquitas veces visigodos. Lo más normal siempre es hablar de godos. Pero ¿qué sucede? Que lógicamente si se produjo esa división entre visigodos y ostrogodos, godos del este, godos del oeste, etcétera, y que muchas veces es más sencillo, más cercano de entender, reino ostrogodo son los que levantan un reino en la península itálica con Teodorico el Grande, y reino visigodo son los que levantan primero un reino en las antiguas Galias, el reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, y luego lógicamente lo que es más cercano a nosotros, el reino visigodo de Toledo. Uh-huh. Ha quedado totalmente claro este problema, quizás un poco más filológico que realmente histórico. Todos entendemos, ¿no?, grosso modo. Además tú en tu libro Reinas Godas, eso es, marcas un poco la propia identidad, ¿no?, de las reinas en un momento cronológico, ¿no?, en el que la mujer, es lo que te quería preguntar, ¿cuál era el papel de la mujer en esta época de la historia de España, antes de del último rey godo, con la llegada en el 711 de los musulmanes, esos siglos previos, ¿no?, que es la historia un poco donde nos vamos a mover? ¿Cuál era el papel de las mujeres? Aquí, lógicamente, lo que marca el papel, pero ojo, no solo una mujer, de un hombre, sino de cualquier persona, y es algo que se ha mantenido y que yo creo que se sigue manteniendo, es tu estatus. Según tu estatus social, económico y político, eso muchas veces marca tu vida, seas hombre o sea mujer. Eso yo creo que ha variado muy poco. Pero en el caso que nos ocupa, claro, hay que tener en cuenta una cosa, Nacho. Yo creo que más o menos, y los oyentes de Ser Historia, estoy seguro que están acostumbrados a oír hablar aquello de la lista de reyes godos. Aunque ni siquiera se la sepan. Pero bueno, si es necesario algún día la recitamos todos juntos y nadie se va a casa hasta que no diga los 30 y tantos. Eso es así. Pero claro, habitualmente, tradicionalmente, donde hay un rey, suele haber una reina.
Eso es así, es de perogrullo casi. Claro, ¿y qué sucede? ¿Qué pasa con estas reinas? ¿Están, no están? ¿Hay una lista de reinas godas? Pues evidentemente están. El problema es que muchas veces nos falta información, porque sabemos de su existencia, pero los historiadores, los cronistas de la época no las mencionan. Y la figura de la mujer, y en este caso estamos de la mujer regia, no estamos hablando de la mujer del vulgo, del pueblo llano, o lo que decir de las esclavas, sino en este caso centrado en lo que sería la mujer aristocrática, la mujer monárquica, juega un papel fundamental. Habitualmente se suele considerar que el ámbito público era para el hombre y el ámbito doméstico era para la mujer. Pero como la verdad que me estoy hartando de decir en el buen sentido del término en las entrevistas ligadas al libro, y esto sigue pasando hoy en día, ¿dónde se lava la ropa sucia? La ropa sucia siempre se lava en casa. Entonces, por mucho que el ámbito doméstico sea el de la mujer siempre tiene un peso fundamental. Pero no solo esto, sino la educación, la crianza de los hijos, el afianzar alianzas, el poder generar descendencia, porque lógicamente la familia, el linaje son fundamentales. Y si no hay mujer, de nuevo, y siento por repetirme que sabe perogrullo, es imprescindible. Y luego incluso, lógicamente, hay mujeres que pueden marcar y definir la política, aunque estemos hablando de reinas consortes, todo lo que ellas generan a su alrededor a nivel de seguidores, de clan, de, por ejemplo, la figura de la reina viuda. Oye, ¿qué sucede cuando se muere el rey godo de turno? La reina que queda viuda, ¿qué pasa con ella? ¿Puede llegar un noble cualquiera y casarse y ya quedar automáticamente legitimado en el trono? Bueno, pues todo eso evidentemente tiene un papel fundamental y determinante en esta época, que en muchos casos no lo hemos tenido en cuenta y que sin ello no podemos entender la historia. Desde luego, estamos moviéndonos, como decíamos antes, pues eso, desde fines del siglo IV, comienzos del V, con el primer monarca Alarico, hasta el último, ¿no?, con la llegada de los musulmanes. Has dado, yo creo, Daniel, un dato yo creo que bastante esclarecedor, ¿no? Esas reinas consortes, que realmente, explícanos, yo no sé si tenían el mismo poder, la misma presencia que propiamente una mujer que hubiera nacido ya de por sí, ¿no?, en la realeza, porque claro, reina consorte es la esposa del monarca. El monarca es quien toma, ¿no?, de ese árbol genealógico, realmente de esa rama real, y la esposa puede ser una mujer noble, puede pertenecer también a otra rama de la familia real, pero claro, siempre tiene esa etiqueta de consorte, ¿no? Claro, aquí no podemos hablar de reinas titulares como sucede posteriormente, por ejemplo, con Urraca I, reina de León y de Castilla, la primera reina titular medieval. Ojo, vinculada a la historia de España, o Berenguela de Castilla, o qué no decir, la que para mí es la reina más grande de la historia de la humanidad, que es Isabel la Católica. No podemos movernos en ese plano. Pero claro, esto no quiere decir que no tengan importancia, que no tengan influencia, que no tengan ascendencia. Un ejemplo muy claro: el matrimonio de Atanagildo y Goswinta. Estamos en el nacimiento del reino visigodo de Toledo, mediados del siglo VI. Cuando Atanagildo muere, Goswinta queda viuda. ¿Y qué es lo que va a hacer Leovigildo, que es el siguiente rey, teniendo en cuenta que Liuba, su hermano, la asocia al trono? Leovigildo se casa con Goswinta. ¿Por qué se casa con Goswinta? Por la importancia que tenía esta mujer, por los seguidores que tenía esta mujer, por la ascendencia e influencia que tenía esta mujer en el reino. Pero no solo esto, muchas de estas mujeres actúan como regentes. Ojo, y esto es muy importante. En el caso del reino ostrogodo de Italia, Amalasunta, que es hija de Teodorico el Grande, para que los oyentes de esa historia lo tengan muy claro, después de Carlomagno, y estas son palabras muy mayores, es el rey que tiene mayor peso en el marco legendario y poético de toda Europa durante la Edad Media. No es moco de pavo. Pues bien, su hija, Amalasunta, actuó como reina, pero reina porque era regente, porque su hijo era pequeño y ella es la que, si me permites la expresión, Nacho, partía el bacalao. Realmente. Entonces, claro, estamos viendo que en muchos casos no hay, entre comillas, como necesidad de tener una titularidad regia para, en verdad, poder considerar que podían desarrollar una serie de poderes y de actitudes que las convierten en figuras políticas fundamentales de la época. Uh-huh. Has mencionado ya algunos nombres que suenan pues muy extraños, ¿no? Hildoara, Liubigoto. Yo tengo aquí algunos anotados que a mí me parecen sorprendentes, ¿no? Liubigoto, Infundir.
Teodogonda. O sea, son nombres muy difíciles de comprender. Lo llamativo esto es que de alguna forma ellas y también ellos, los monarcas, lo que hacían era mantener un poco esa tradición centroeuropea, ¿no? Que era el lugar de donde venían, manteniendo esos nombres en vez de haber adquirido nombres locales que quizás sería lo más normal, ¿no? Lo de la nomástica, a mí es que me encanta, a mí es que los nombres germánicos me encantan. Y yo se lo digo a la gente, digo, a ver, si vais a tener un hijo, a ver, que yo respeto lo de Brian, lo de Kevin y todo ese tipo de cosas, pero yo qué sé, si llamas a tu hija en este caso, Hildoara, Liubigoto, Cixilo, Amalasunta, Gosvinta, Brunequilda, ostras, yo creo que un respeto en la guardería y en primaria va a tener fijo, o sea, eso es está garantizado, o sea, no creo que sea una broma, creo que para mí es totalmente auténtico. Y esta onomástica, lógicamente, también te refleja su procedencia, su origen y su ligación. De hecho, en España actualmente solo hay que ver otros apellidos, se considera que todos los apellidos que terminan en EZ, que son los más habituales, Gómez, Sánchez, Fernández, Hernández, son de raíz germánica, ese EZ significaría hijo de. Entonces, esta onomástica que también tiene curiosidades, como por ejemplo que muchas veces algo que ahora nos puede chocar, los nombres que terminan en O son femeninos, lo has mencionado, Liubigoto, Cixilo, pero ojo, los nombres que terminan en A muchas veces son masculinos, Liuba, Valia, no deja de cuanto menos llamar la atención. Y por supuesto, hoy en día a lo mejor muchas veces poner un nombre, bueno, ¿cómo vas a llamar al niño o a la niña? X, lo que sea. Pero en otra época el nombre también reflejaba mucho de lo que iba a ser esa persona y sobre todo de lo que era su linaje. ¿Cómo fueron adaptándose estas reinas a un entorno social, político, que desde luego estaba muy distante del propio origen de su cultura? Es cierto que con el paso de 1, 2, 3, 4 generaciones sería más sencillo, ¿no? Pero precisamente insisto en eso, ¿no? El hecho de guardar esos nombres marca un poco el no querer olvidarse, ¿no? De esa identidad que ha marcado un poco su propio origen. Hay que tener en cuenta que a medida que va avanzando lo que es la historia de los godos, y especialmente en este caso la historia de los visigodos, y especial y particularmente en lo que sería ya ubicados en el reino visigodo de Toledo, esa segunda mitad del siglo VI, siglo VII e inicios del siglo VIII, hasta la invasión musulmana, es que hay un proceso de fusión entre el elemento hispano-romano y el elemento godo. O sea, es algo que yo he percibido en todos estos años. Cuando tú estudias esta época, te das cuenta que hay un anhelo, una búsqueda. ¿De qué? De unidad. Pero ojo, unidad a todos los niveles. Y una unidad que con sus luces y con sus sombras, por supuesto, porque nada es blanco y negro en historia, eso sabes tú mejor que yo, Nacho, se consigue esa unidad territorial en Hispania, se consigue esa unidad religiosa con el catolicismo, dejando a un lado evidentemente la comunidad judía, se consigue la unidad legislativa, el famoso Liber Iudicorum, que es luego conocido como el fuero juzgo. Pues todo eso, por supuesto, todas esas formas, toda esa fusión, todos esos elementos también llegan, o mejor dicho, en algunos casos parten de las altas capas, es decir, de la aristocracia y la realeza. Y en este caso hay que tener en cuenta que el reino visigodo, los godos, es el pueblo bárbaro más romanizado. Y todas esas formas hispano-romanas, todas esas formas tardorromanas empapan de lleno tanto a los hombres de la monarquía como a las mujeres de la monarquía. Claro, tampoco debemos olvidar la inmensa influencia que llega desde el otro extremo del Mediterráneo, desde Constantinopla. Es el gran faro que ilumina a Oriente, pero ojo, también a Occidente. Y ahí tenemos mujeres fascinantes como la emperatriz Teodora, esposa de Justiniano, que marcan tendencia, hoy diríamos, podemos decirlo de esa manera, marcan tendencia. Y por supuesto, las reinas godas, pero no solo las godas, las francas, las longobardas, las anglosajonas, etcétera, todas querían tener un estatus y un nivel de vida acorde, lógicamente, a lo que eran. ¿Cómo han tratado a las fuentes, a las reinas? Siempre encontramos en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yéndonos a lo comentabas, no es el caso de Urraca, ¿no? Pero hay otras gobernantas, reinas o mujeres incluso de la nobleza que por el simple hecho de ser mujeres, bueno, pues quizás eran vistas por las fuentes contemporáneas de una forma bastante despectiva, ¿no? Aunque estuvieran desarrollando un papel importante en los acontecimientos que les tocó protagonizar. Pero ¿cómo tratan las fuentes a las reinas godas? Pues mira, es una pregunta muy interesante, Nacho, y es algo que yo insisto mucho en el libro, porque el objetivo que
con todos los libros, todos los trabajos que realicen, en este caso en lo que son las publicaciones, dentro de lo que es el parámetro de la alta divulgación histórica, es acercar las fuentes al lector, que el lector no piense que una fuente histórica, que Idacio, Procopio de Cesarea, San Isidoro de Sevilla, lo que ellos escriben está oculto en una cueva y tienes que meterte con un casco a recoger esos documentos. No, que es algo mucho más cercano, y que lo que se dice en una publicación en un libro está amparado por lo que es la propia fuente histórica. A mí, cuando he estado al escribir el libro, te puedo decir que muchas veces he sentido rabia. Y me dirás, ¿por qué? Si es tu tema, no es lo que te gusta. Ya, pero es que dar rabia, y perdón por la expresión, copón, porque están diciendo los nombres de los reyes o de los príncipes, de los hijos, y cuando tienen que mencionar los nombres de las hijas de las princesas, no los mencionan. Teodorico I tiene 8 hijos, 6 hijos y 2 hijas. Conocemos el nombre de los 6 hijos. Las 2 hijas sabemos que existen porque además tienen matrimonios políticos, etcétera, pero no mencionan el nombre. Entonces, da mucha rabia ese... A ver, no quiero utilizar conceptos que nos harían caer en el presentismo. No podemos pensar en conceptos propios del siglo XXI de igualdad, etcétera, etcétera, porque incluso hay que pensar que ni siquiera ellas mismas se lo plantearían. Es como pensar en un iPhone, y perdón por la publicidad, no tiene sentido. O sea, para entender una época hay que intentar meterse en cómo se pensaba en esa época, pero sí que es verdad que te das cuenta cómo, desde ese punto de vista secundario, algo tan simple como es mencionar el nombre no se hace. Y otra cosa que resulta también muy curiosa es que muchas veces, para criticar la actuación de una reina o para alabar la actuación de una reina, se le dice que actúa como haría un hombre. Entonces, si al historiador cronista de turno le interesa, alaba esa figura regia femenina porque está actuando como lo haría un hombre. Pero si por alguna circunstancia no le interesa, la critica diciendo que no está haciendo cosas propias de las que ella debería hacer, sino que le hace lo que debería hacer un hombre. Entonces, no deja de resultar cuanto menos curioso. Y una cosa que yo tengo muy clara es que si una figura femenina deja huella en las fuentes escritas, ya sea de manera positiva o de manera negativa, es porque esa mujer destacaba, sobresalía, no era casual, no era de cada galería. Ya sabes, Nacho, que los documentos antiguos escribir no era gratis. O sea, cada palabra que se pone vale su peso en oro. Y en este caso, cada palabra que se dice de una reina goda vale su peso en oro. Claro, viendo un poco la lista de reyes, también por los restos arqueológicos que han llegado de algunos de ellos, por ejemplo, antes he mencionado a Alarico, ¿no? Ataulfo, Teodorico, Leovigildo, ¿no? Todos aquellos, Suintila, todos aquellos que están también relacionados por los grandes descubrimientos de la historia de la arqueología, y sin embargo es muy difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta que no he leído tu libro, pues prácticamente no había escuchado los nombres de estas reinas, que seguramente muchas de ellas hicieron en vida, pues pues destacaron por su papel en la política, por su papel en la diplomacia, por su papel en la mediación, por su papel como un eslabón importante, ¿no?, de esa cadena de conexión que unía la realeza con la sociedad, y infinidad de detalles, ¿no? En la cultura, no lo olvidemos, en la religión, en la labor caritativa, en la labor edilicia, etcétera, etcétera. Y es que en verdad podemos tener vacíos documentales de varios reinados sin conocer el nombre. Por ejemplo, en el siglo VII, desde Hildoara, que es la esposa de Gundemaro, hasta Recesvinto, que es su esposa Reciberga, tenemos 7 reyes que no conocemos el nombre de sus esposas, aun sabiendo que lógicamente las tuvieron. Claro, ¿esto qué supone? Muchas veces me lo preguntan, oye, ¿qué reinas pueden generar por sí misma un libro? Pues es verdad, muy poquitas. Con la documentación que tenemos, yo me atrevería a decir, Nacho, que 3. Y esas 3 serían Gala Placidia, que claro, vale, aquí alguno dirá, oye, estás haciendo trampa, es romana. Vale, sí, es romana, Gala Placidia es romana, y es una de las figuras femeninas más importantes, no solo del siglo V, sino de toda la historia de Roma. Pero ojo, se casó con Ataulfo, se casó con un rey godo, para mí además un matrimonio con mucho amor, y no solo eso, sino que tuvieron un hijo, y ese hijo no le llaman Alarico, no le llaman Leovigildo, no le llaman Teodorico, le llaman Teodosio, como el padre de ella. No creo que para nada
fuese casual. Pero lógicamente la documentación que tenemos de Gala Placidia es muy grande. De Amalasunta, que te comentaba antes, la hija de Teodorico el Grande y la figura política más importante del reino ostrogodo después de su propio padre. También tenemos una inmensa cantidad de información. Y en el caso específico del reino visigodo de Toledo, aparte de la propia Goswinta, y esto lo estoy comentando mucho últimamente, que su vida para mí supera los libros y la serie de Juego de Tronos, tal cual te digo, hay otra reina muy importante de la cual tenemos muy poquita información, pero de ese poquito que tiene es una pasada. ¿Por qué? Estoy hablando de Vado. Vado es la esposa de Recaredo. Recaredo es el rey que provoca la conversión al catolicismo. Esto no es un hecho baladí. Los godos son arrianos, una herejía, y en el tercer concilio de Toledo del año 569 se convierten al catolicismo. Pues bien, la única vez que una reina firma las actas de un concilio son las del tercer concilio de Toledo, la del más importante. Y ahí la reina Vado, como gloriosa regina, está firmando. O sea, uno de los documentos más importantes de la historia de España tiene la firma del rey, Recaredo, y de la reina, Vado. Nos quiere decir todo ello el valor y la importancia que tiene que tener, ¿no? Tanto en la divulgación como para entender nuestro pasado, ¿no? Lo que comentábamos al principio con nuestro invitado Daniel Gómez Aragonés, que acaba de publicar con La Esfera este libro maravilloso que recomendamos desde aquí, Reinas Godas, para conocer no solamente la historia de esos siglos, a partir de finales del siglo IV hasta comienzos del siglo VIII, la vida de hombres y de mujeres y sobre todo de estas reinas godas. Daniel Gómez Aragonés, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho, y ya sabes, siempre últimamente me gusta decirlo mucho, la historia es una moneda que tiene su cara masculina y su cara femenina que jamás podemos separar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.